Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como de costumbre, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama Foto con Fede, el programa donde hablamos acerca de fotografía y sobre todo de fotografía latinoamericana. Decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando en este momento, en cualquier parte, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Ya el programa ya ha trascendido, salió de Latinoamérica y se escucha fuera de Latinoamérica también. Hemos estado recibiendo por allí algunos mensajitos, algunas preguntas, algunas inquietudes acerca del programa, de cómo se puede tener un poquito más interacción con el canal. Y bueno, primero por nuestra cuenta en Instagram, @fotoconfede, por allí nos escriben. Y con gusto, bueno, charlamos, compartimos inquietudes, preguntas, dudas, lo que ustedes necesiten o quieran saber. Ese es uno de los canales. Recuerden, el programa se escucha a través de las plataformas de YouTube y de Spotify. Estamos como Foto con Fede, una entrevista cada jueves, cada semana, con fotógrafos y fotógrafas de nuestra querida región de Latinoamérica. Venimos saliendo de una interesante jornada, una buena línea de charlas con fotógrafos y fotógrafas que participaron en los premios WordPress Photo, que tuvieron sus reconocimientos en este prestigioso concurso de fotografía donde se premia lo mejor de la fotografía de prensa y fotografía documental. Estuvimos charlando con parte del jurado regional de este evento de los WordPress Photo. Y hace poquito disfrutamos realmente todos, me parece a mí, es la sensación que nos quedó, que disfrutamos de una interesante charla con Gael Almeida, que ya fue la jurado regional de los WordPress Photo, fue parte de ese grupo de personas que estuvo allí la difícil y ardua tarea de seleccionar los ganadores por el lado de Sudamérica, puntualmente, ¿no?, de los WordPress Photo. Así que esperamos que la hayan disfrutado. Por ahí nos han hecho un par de preguntas, nos han hecho saber el agrado de lo que fueron esa serie de entrevistas. Así que bueno, muchísimas gracias. Y hoy arrancamos con una nueva seguidilla de programas. Esta vez yo creo que lo voy a disfrutar muchísimo, tanto como los otros, pero con un condimento adicional. Se viene el Mundial de Fútbol, Canadá, Estados Unidos y México. Estamos ahí a la vuelta de la esquina, unos días nomás. Y vamos a hablar de fotografía deportiva. Nuestros amigos del deporte que nos dicen, nos tenés olvidado, hace rato que no escuchamos nada de deporte, nada de charlas con fotógrafos y fotógrafas dedicadas a la fotografía deportiva. Bueno, atendiendo un poquito también a ese llamado, a esa inquietud, a esa recomendación que nos han hecho, arrancamos esta semana con Julián del Salto. Julián es fotógrafo deportivo, entre otras cosas también cubre fútbol, una de las razones y los motivos por los cuales los tenemos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Julián, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fede, y saludos a toda la gente que está escuchando. Un placer, la verdad, estar acá y te agradezco personalmente por haberme invitado. Bueno, a ver, Julián, se dice fácil, soy fotógrafo, yo cubro, entre otras actividades deportivas, cubro fútbol. Quienes hemos estado en una cancha de fútbol sabemos que es bastante engorroso, bastante complicado, a veces hasta estresante estar en una cancha de fútbol con una cámara de foto. Hay un previo para estar en el terreno de juego que yo digo que es más tedioso todavía, que es conseguir los permisos, que es ponerse al día, es engorroso, es estresante. A veces nos dicen, vas a cubrir un partido y tengo que empezar como un mes antes con las acreditaciones y todo eso. Ya vamos a caer en ese terreno, ahora en breve. Sí. ¿Desde cuándo en el mundo de la fotografía y por qué deporte? A ver, yo estoy fotografiando ya casi hace 5 años, de forma profesional hace 3 más o menos. No es mucho, pero he estado muy metido sobre todo en el deporte, porque yo fui futbolista, llegué hasta segunda categoría profesional acá jugando fútbol. Y bueno, no se pudo dar, lamentablemente, pero el mismo fútbol fue lo que me llevó a la fotografía. Y ahí sigo. Y la verdad que desde la primera vez que vi una cámara y empecé a tomar fotos y todo el proceso de edición, de entregar, fue como... Era el mismo sentimiento
que tenía que cuando jugaba fútbol. Entonces ahí me di cuenta que la fotografía es algo que me apasiona y quería seguirla. Entonces por eso estoy aquí, metido en fotografía y en todo lo relacionado al deporte. Interesante. Voy a caer, yo soy muy seguidor del fútbol, me gusta mucho, me apasiona, lo jugué por mucho tiempo y ahora estoy retirado del mundo del fútbol. Hago ejercicio pero no juego el fútbol. Yo digo que cada cosa tiene un tiempo y uno tiene que aceptar ese tiempo y decir, bueno, hasta acá porque ya el cuerpo no está para esto, ¿no? O ya las habilidades se fueron, entre otras cosas. ¿Te ayuda o te ha ayudado el hecho de haber sido deportista, de haber sido futbolista a la hora de buscar las fotos en el partido, en el terreno de juego? ¿Podés atinar por allí? Yo digo, se me ocurre, digo, bueno, yo soy jugador de fútbol, ya sé cómo viene la jugada, ya sé cuál es la zona más importante de la cancha de fútbol a la hora de hacer la foto, porque nos parece que la cancha es la misma, ¿no? Pero cuando estamos con la cámara de foto, la cancha de fútbol no se ve igual que la ve el espectador. Corregime si no es así. Sí, no, totalmente. De hecho, yo creo que hay un error muy grande en los fotógrafos, sobre todo los fotógrafos que recién están iniciando y quieren hacer deporte, y es pensar que solo necesitan una cámara, un lente y sobre todo fiarse en los FPS, ¿no? Como mi cámara dispara 30 fotografías por segundo. Y con eso creen que van a sacar una gran foto cuando no, es mucho más que eso. O sea, la fotografía deportiva es mucho más que eso. Y con lo que mencionas de conocer el deporte es algo fundamental y algo que siempre lo estoy recomendando también en mis redes, que tienes que conocer el deporte que vas a fotografiar. Porque sí, tu cámara puede disparar 30 fotos por segundo, pero si es que tal vez no anticipas la jugada que viene, vas a perder un momento espectacular. Entonces, el hecho de que yo haber jugado fútbol tantos años, toda mi vida prácticamente, y lo sigo haciendo, me ha ayudado un montón para saber qué fotos son importantes, qué no, y cuándo disparar, digamos. O sea, independientemente de qué tan rápida sea mi cámara, cuándo disparar. Que para mí eso es lo más importante y sobre todo me ha ayudado a aprender a también ahorrar espacio, ¿no? Porque a veces tomamos miles de fotos que ni siquiera las vamos a ver ni en edición. Entonces, la práctica también, un poco la experiencia que voy ganando, es también conocer cuándo disparar, cuándo no, qué fotos son importantes y cuáles no. A ver, me has dado pie para muchas preguntas en una frase. Que nosotros conozcamos el deporte que vamos a fotografiar obviamente nos ayuda muchísimo. Estamos claro, hay que hacer, para todo trabajo de fotografía, siempre lo decimos acá en el programa, hay que hacer una investigación previa para saber dónde me estoy metiendo, qué hacer y qué no hacer, y cómo sacarle mejor provecho al trabajo. En el mundo del fútbol se pide, a nivel de prensa, se nos pide cierto tipo de fotografía que sea de interés, que sea de impacto, que tenga relevancia. Ese tipo de fotografía nosotros sabemos que por la disciplina se está realizando todo en un área puntual, tarde o temprano va a suceder esa foto, porque esa es una de las ventajas de fotografía, por ejemplo, el mundo del fútbol, ¿no? Tarde o temprano va a llegar un gol, tarde o temprano va a llegar una jugada polémica, una falta, qué sé yo. Hay una expresión del técnico, hay una expresión de algún jugador, está el jugador estrella, el más buscado, etc. Todo eso acontece en 90 minutos. Con la experiencia que uno puede ir adquiriendo, con los conocimientos que uno puede tener del deporte como tal, y manejando el equipo, obviamente, nuestro equipo fotográfico, esas fotos las podemos pescar, las podemos identificar rápido. Bueno, de esto ahora puede venir la foto, tengo que hacer esa foto, para llegar a esa foto, ¿qué tantas fotos previas puedo o debo hacer en algún momento determinado? Eso lo podemos ir tanteando, lo podemos ir midiendo, o hay que esperar a ver si se dio el momento. A ver, es verdad que sí hay momentos donde sí está un poco a la suerte. O sea, sí va a depender un poco a la suerte, tal vez de la posición en la que estés, de qué tan cerca estuviste de los jugadores, no sé, cosas al azar del partido, de las jugadas de los jugadores. Pero sí hay situaciones, sí, digamos, tú estás con un cierto poder de control, de saber cuándo podría pasar esto para tomar la fotografía, cuándo empezar la ráfaga. Y conocer el fútbol, conocer el deporte te va a ayudar un montón, o sea, de verdad un montón, porque vas a saber cuándo va a llegar un choque, cuándo a lo mejor pueden meter el centro, cuándo el delantero va a poder correr al espacio,
Y el conocimiento del deporte es sumamente importante para nosotros como fotógrafos empezar a hacer la ráfaga. Y luego obviamente ya de la ráfaga tal vez sacar un momento específico para obtener la mejor fotografía. Entonces sí, definitivamente es importante, es muy importante. ¿Qué trucos por allí dijiste? Bueno, hay trucos que el fotógrafo tiene que manejar, hay trucos que cada uno, por la experiencia, por lo que ya ha venido, ese ensayo y error que tenemos a la hora de fotografiar. ¿Cuáles son esos trucos que se puedan contar, que se puedan decir? Mira, es importante para, si hay algún fotógrafo que está escuchando, algún fotógrafo de deporte que dice, estoy empezando en esto, o me gustaría adentrarme en el mundo de la fotografía de fútbol, o qué sé yo, tengo tiempo haciendo fútbol, pero siento que me falta algo, algún tips, alguna recomendación, ¿cuál sería? ¿Cuáles son esos trucos? Bueno, técnica, lo que yo suelo hacer personalmente es, primero estar siempre pendiente del partido. O sea, yo sé que estás en un estadio y hay mucha gente y gritando cosas y también tienes muchos fotógrafos al lado, pero estar realmente pendiente del partido, incluso si es que la jugada no está cerca tuyo, incluso si es que a lo mejor tu lente no llega donde está la jugada, pero es importante estar pendiente del partido porque muchas cosas pueden pasar alrededor, que pueden ser emociones, expresiones, que son cosas que se olvida muy fácil. Entonces creo que el consejo o el truco que yo haría es siempre estar pendiente de tu entorno y sobre todo disparar unos segundos antes de lo que tú creas que va a pasar la jugada o va a pasar el momento importante. O sea, siempre que pienses, ahorita va a llegar este momento, dispara 3 segundos antes y vas a ver que, digamos, te estás anticipando a la jugada. Entonces, me han salido cosas bonitas que a lo mejor otros fotógrafos no tienen porque ellos, o bueno, muchos se enfocan en capturar ese momento, pero no en anticipar el momento. Entonces, para mí, eso es sumamente importante y que no se tiene mucho en cuenta. Hay un área específica dentro de la cancha de fútbol que todo fotógrafo quiere, necesita o desea tener. El rectángulo es el mismo, pero hay zonas de la cancha que te dan mejores fotos. En tu caso, ¿cuál consideras que es esa área privilegiada, ese sitio? Sabes que justo acabo de sacar un video hablando de eso, de la importancia de dónde tienes que pararte, dónde tienes que ubicarte para buscar las mejores fotos. Y lo irónico es que mientras grababa ese video, meten gol al otro lado. Y yo me cambié de lado, justamente. Entonces, sí es importante, aunque no parezca, es importante dónde te ubicas, sobre todo en fútbol profesional, porque no te puedes levantar una vez que escoges tu puesto, ya no puedes ir a otro lugar. Entonces es súper importante que desde el minuto 1 escojas dónde sentarte y luego en medio tiempo puedes cambiarte. Pero para mí no te podría decir exactamente un lugar porque va a depender mucho del partido y de los equipos. Entonces, como mencionabas antes, es importante hacer una pequeña investigación de quiénes juegan, cómo atacan, qué jugadores, digamos, son claves, porque normalmente esos jugadores claves son los que más generan situaciones de peligro. Entonces, es importante ubicarte donde sepas que puedes capturar a esas personas, o a esos jugadores, o a esos equipos que suelen atacar más, porque si es que solo vas a un partido y tú ubicas que puedes perder muchas oportunidades valiosas por solo no investigar quiénes están ahí jugando. Y esto aplica tanto para fútbol profesional como para fútbol amateur o en el barrio que están jugando tus amigos. Entonces, sí es importante saber dónde ubicarte. A mí sí me gustan los laterales, o sea, atrás del arco, digamos, norte o sur, pero últimamente he descubierto que muchas fotos buenas también se sacan a los laterales del campo. El problema con eso es que a veces los jugadores, o sea, no se ven mucho las caras de los jugadores, y sí es un poco importante tener eso, pero salen un tipo de fotos un poco más, no sé si artísticas, un tipo de fotos diferentes que no se ven comúnmente. Entonces entiendo que si es que eres un fotógrafo que tiene que enviar fotos a algún medio, algún medio, necesitas obviamente rostros y tal. Entiendo que no tengas tanta libertad y tengas que estar en ciertos lugares donde puedas capturar, pero si estás, no sé, tienes un poco más de libertad en el partido, prueben otros lugares, a pesar de que no haya ni un fotógrafo en otros lugares y no estén acumulados en ciertos.
prueba otras cosas. O sea, para mí es importante ir probando y ver qué sirve, qué no sirve. A nivel de fútbol profesional o de segunda división o tercera división, vemos muchísimos, o el 100% de los fotógrafos siempre están en terreno de juego, ¿no? Sobre todo la parte atrás de los arcos de fútbol, como bien lo dijiste. Y en una oportunidad, conversando con un grupo de fotógrafos, dije, bueno, con el tipo de lente que tenemos, del objetivo que pudimos cubrir el enfoque de un arco al otro, yo decía, bueno, pero ¿por qué no hacemos el experimento, la prueba de ubicar a un fotógrafo en la tribuna, bien cerca, lo más cercano al terreno de juego, pero en la tribuna, y hacer un ejercicio de hacer fotos desde la tribuna a ver el resultado? Te digo, nos sorprendimos todos. Me tocó hacerlo por dar la idea, me sacrificaron a mí y me dijeron, bueno, la idea es tuya, andate a la tribuna y desde ahí haces la foto. Realmente nos quedamos sorprendidos con el tipo de toma, bien lo dijiste recién, le cambia la atmósfera a lo que es la foto típica de fútbol, ¿no? Se torna más artístico, son ángulos diferentes, son posiciones, son fotos que por ahí desde atrás de los arcos normalmente no se toman tan relajadas las fotos, con tanto espacio, ¿no? No es una foto tan forzada. Y te generan ángulos diferentes, que son llamativas, son interesantes. Después se presentaron unas 2 fotos de ese grupo de fotos y salieron premiadas en algo muy pequeño, era un evento muy pequeño, pero llamó mucho la atención el ángulo de las fotos, ¿no? Ya después, recuerdo, estando en Argentina, hice un par de partidos de fútbol, los cubrí, y me iba a la tribuna. No me iba al terreno de juego, ya me quedaba directamente en la tribuna y desde ahí hacía las fotos. Hay por allí, creo que las tengo para quienes están pendientes en Instagram y todo eso, creo que hay una serie de fotos que están desde la tribuna que fueron tomadas allí hacia el terreno de juego. No es habitual hacer eso, no es habitual verlo. ¿A qué crees que se debe? Ya ahí es una disciplina y es como que algo así muy, muy rígido en la fotografía de fútbol, que todo tiene que ser desde la cancha de fútbol, o es porque realmente no se ha experimentado tanto ese ángulo? A ver, yo pienso que no se experimenta tanto ese ángulo porque nosotros, la disciplina de fotografía deportiva literal es capturar momentos importantes que no se van a volver a repetir, y eso normalmente la mayoría trabaja para medios, trabaja para distribuidoras de imágenes, entonces necesitan fotos claras, buenas y que sean al momento, o sea, que se vea la jugada al momento para poder venderse. O sea, al final estás vendiendo una imagen. Si es que tú vas tal vez a la tribuna, puedes perder muchos momentos y claro, al medio no creo que le guste mucho eso. Entonces yo lo veo por ahí. Yo veo que, claro, no creo que sea muy, a nivel, digamos, profesional de trabajo, no sea muy bueno, muy llamativo o interesante. Sí, correcto. Pero a nivel, como, no sé, personal, si es que tienes un poco más de libertad, por ejemplo, y me robaste la idea, perfecto. Yo tenía planeado mañana ir bueno, yo ya pregunté sobre este tema acá, porque pregunté como al jefe de prensa, como, oye, ¿es posible ir a las tribunas a tomar fotos? O sea, desde las tribunas, porque me encantan los ángulos. O sea, justo como el espacio negativo que deja en la imagen me parece espectacular. Pero me dijeron como, no puedes estar en las tribunas porque obviamente hay gente, tendrías que ir a los palcos de prensa y tal, pero también necesitaría un teleobjetivo mucho más largo. Entonces sí es un poco más riesgoso. No, también depende la característica del estadio. Canchas chicas por ahí ayudan un poco más que un estadio muy grande, qué sé yo, un Maracaná en Brasil, es imposible, ¿no? También hay que pensar en eso. Estamos hablando de, el ejercicio se hizo en una cancha con capacidad para 10-12 mil personas, una cancha chica, era un partido de segunda división, que por ahí, bueno, la tribuna no estaba al 100% llena y tenés la oportunidad, la chance de estar en una zona de la tribuna donde nadie te va a molestar. También es eso, ¿no? Pero no, como ejercicio me llamaba mucho la atención, digo, pero hay salido un par de fotos interesantes que al otro grupo de fotógrafos también les llamó la atención, pues están interesantes. Digo, la verdad que sí, bueno, por ahí de repente alguno quedó con esa idea loca de, bueno, vamos a tratar de hacer algo por ahí, desde las tribunas. Yo entiendo que el tema de seguridad ya es más delicado porque estás con los equipos, qué sé yo, y es otro tema. Pero desde el punto de vista de la fotografía, del ángulo fotográfico, deja un resultado interesante. Sí, no, totalmente. O sea, si es que, yo siempre lo digo, si es que tienen chance de ir a otros partidos, tal vez no de primera división, pero otros partidos, como prueben cosas, o sea, tienen facilidad de moverse por el campo, muévanse,
prueben ángulos, porque me sorprende mucho como ver en fotografía deportiva sobre todo, como solo voy y tomo fotos a los deportistas haciendo la disciplina y ya está, pero no, o sea, también puedes encontrar ángulos, también puedes encontrar composiciones, se puedes aplicar realmente fotografía a la fotografía deportiva. Y mucha gente no le toma importancia, o sea, solo creen que tienen que ir y fotografiar a la gente y congelar el movimiento, pero no, puedes hacer cosas muy lindas, muy bonitas, muy creativas, y siempre lo recomiendo, o sea, prueben cosas, o sea, si tienen la posibilidad, prueben cosas. Por acá han pasado fotógrafos y fotógrafas que están inmersas en el mundo del fútbol, en los clubes de fútbol. Recuerdo no hace mucho conversamos, bueno, hace ya un tempito conversamos con una fotógrafa argentina que ella fotografía desde las tribunas a las barras, desde adentro de la barra, vamos a decirlo así. La foto del hincha con las expresiones, los gestos de los hinchas de fútbol, realmente un trabajo muy interesante que vale la pena ver, porque es ver el fútbol desde la otra postura, ¿no? Ya desde la cancha hacia la tribuna, ya no es la tribuna hacia la cancha. Y pasan cosas, se ven cosas muy interesantes, la verdad, que suceden en la cancha que normalmente nosotros ni nos enteramos. Digo nosotros los fotógrafos porque estamos de espalda a la cancha, a la tribuna, y estamos esperando y estamos registrando obviamente pues lo que sucede en el juego. Pero tenemos también esa visión que es bastante interesante, ¿no? Fotografiar adentro de la tribuna, que es un mundo aparte, donde pasan 10.000 cosas y hay 10.000 fotos de repente tan valiosas o más que en algunos partidos. ¿Te ha pasado de ir a cubrir algún partido y dijiste, acá no saqué ni una foto interesante, no hay una foto que me haya gustado? Sí, totalmente, o sea, siento que se vuelve un poco repetitivo en el sentido de que saco las mismas fotos, como que entiendo, o sea, funcionan para el medio y funcionan para mi trabajo, pero en lo personal como yo como fotógrafo y en el término de fotografía o tal vez un poco más creativo, no me gusta ninguna. Entonces sí, suele pasar. Pero y sucede indistintamente sea cual sea el tipo de partido, puede ser Copa Libertadores, puede ser un partido del campeonato de la liga, de primera, segunda división ahí en Ecuador, fuera de Ecuador, no tiene nada que ver qué tipo de partido sea, es el juego, se dio como se dio y fotográficamente no sacamos nada bueno. Sí. No tiene nada que ver que puede estar Messi en la cancha, pero si no saqué una foto interesante de Messi. De hecho, yo he visto pocas fotos interesantes desde el punto de vista de la fotografía, ojo, de Messi en una cancha de fútbol. Hay cosas que uno dice, bueno, hay jugadores que no son tan habilidosos, tan reconocidos, pero que te entregan fotos más interesantes que otros jugadores, que uno espera por allí, qué sé yo, vas a cubrir un partido en Brasil y te toca un partido donde esté Neymar, un Santos, por ejemplo, y vos esperas alguna particularidad de Neymar, alguna genialidad, qué sé yo, algún malabarismo que hace con la pelota y resulta que en el partido no se dio. Y otro jugador sí te da esa foto. Sí, totalmente. Cuando pasa eso, la verdad, algo que me ha funcionado mucho es dejar de enfocarme mucho en digamos, en los jugadores, en las jugadas y concentrarme más en las emociones. O sea, concentrarme un poco más en las reacciones de los jugadores. Pero normalmente cuando eso sucede es que el partido está un poco cerrado, no salen las cosas y hay mucha frustración. Entonces eso es muy bonito capturar y documentar esa frustración de ambos equipos porque salen reacciones y cosas muy bonitas. Entonces, cuando pasa eso me enfoco en eso. El fotógrafo que está ras de cancha, que está allí cubriendo el partido de fútbol, ¿tiene que observar el partido solamente a través de la cámara, disparar todo lo que dé la cámara, o tiene la chance, o debería tener la chance, debería tener la habilidad, o darse unos segundos de tiempo para levantar la vista, sacar el ojo de la cámara, hacer un paneo de la cancha y decir, bueno, voy a esperar que lleguen de este lado, voy a esperar tal jugada? ¿O es el fotógrafo que tiene que ver el partido 100% a través de la cámara de fotos? No. Y creo que ningún fotógrafo te ve el partido 100% por la cámara. De hecho, hay muchos fotógrafos que veo que trabajan para agencias, o sea, tienen que enviar las fotos súper inmediatas. Y de hecho ellos casi no ven el partido, o sea, más están como generando la metadata, poniéndolo en la compu. Entonces eso te enseña un poco de la expertise que tienen ellos para saber cuándo vienen los jugadores, qué momentos son importantes, cuándo tienen que coger la cámara para empezar a fotografiar, cuándo no. Y todo eso se aprende y es
O sea, es importante saber cuándo fotografiar y cuándo no, como te decía al inicio, no es todo el momento estar echando ráfagas, porque créeme que muchas de esas fotos ni siquiera las vas a ver, ni las vas a editar. Entonces, conocer cuándo, y eso se aprende un poco con la experiencia, los partidos, fotografiando. Cuando uno recién empieza, yo también, o sea, por miedo de perderme algún momento, tal vez tomaba fotos que ahora digo, ¿para qué tomé eso? O sea, claro, gasté un disparo, no sé. pero se aprende, creo que es normal. Manejas un promedio de foto por tiempo, o sea, partidos de fútbol son 2 tiempos y decir, bueno, en el primer tiempo yo más o menos tengo un promedio de, no sé, 200 fotos, por decir un número. O no tenés un estimado de fotos por partido. La verdad es que no, depende del partido y depende qué voy a hacer, depende si es que voy a necesitar las fotos, qué tipo de fotos voy a necesitar, qué tipos de fotos me pide el medio, qué tipos de fotos voy a enviar a alguna agencia, que yo trabajo con una agencia de distribución de imágenes también. Entonces, si necesito enviar esas fotos después o qué fotos, depende del partido y qué tipo de fotos voy a hacer. Entonces, dependiendo de eso, voy a saber qué tantas imágenes qué tantas fotos voy a tener que sacar para poder también con la foto. No sé si me hice entender. Me saldrían casi a veces me salen, no sé, 1000 fotos, muchas más, otras veces un poco menos. Va a depender muchísimo del partido, la verdad. Más o menos un promedio de 1000 fotos, ya después de ahí una buena cobertura, vamos a decirlo así. ¿Cuántas fotos estás haciendo? ¿Cuánto puede ser? Una buena cobertura, yo creo que sí está en el promedio de unas 500 a 1000, digamos, tomando en cuenta incluso desde un poco de antes de la previa del partido hasta el final, que ya termine. Obviamente hablo un poco desde la experiencia mía de lo que yo necesito para enviar en mi trabajo. A lo mejor alguien en otros necesita más fotos porque tiene que enviar más cosas, pero yo siempre me aseguro, tengo como un shotlist específico de lo que tengo que fotografiar, en qué me debo concentrar. Son como los hinchas, las emociones, tomas angulares, tomas más cerradas, retratos. Entonces, una vez que sé que tengo todo eso marcado, como que, ya sé que no es que necesito estar tomando muchas más fotos. Y hay fotos, por allí que en el fútbol nos dicen, bueno, la mejor foto de este partido no va a ser el gol, ponele, va a ser la expresión de tal o cual jugador. ¿Te suele suceder decir, bueno, mira, la mejor foto fue de una expresión, fue de un gesto, fue de una jugada que no terminó en gol, porque no siempre es el gol el más importante en un partido de fútbol, aunque parezca mentira? Estamos hablando desde el punto de vista de la foto, obviamente, pero te suele suceder que dijiste, mira, la gran foto de este partido no fue precisamente el gol. Muchísimo. Para mí pasa mucho y lo veo también. Esto lo aprendí porque de hecho me sorprendió mucho cuando yo estaba en cancha y vi que pasaba algo, metían un gol o fallaban un gol y los fotógrafos o festejaban, claro, fotografiaban el festejo, lo cual es lo normal, o en caso de que fallaban, dejaban de tomar fotos. Y eso a mí me sorprendió mucho porque dije, ¿por qué dejan de tomar fotos en un momento tan importante? Acaba de fallar un gol, miren la expresión que está sacando. Entonces, para mí, las emociones, de hecho, son mucho más poderosas que en sí una jugada o un barrido. Para mí es lo más importante y a nivel obviamente más creativo de fotografía, esa fotografía va a ser mucho más impactante porque te va a contar realmente algo, no solo el jugador con el balón y corriendo hacia nosotros. Entonces, sí, las emociones para mí son súper importantes. Te saco un poquito del terreno de juego, porque cuando hicimos la presentación del programa dijimos, bueno, el fútbol cubrir un partido de fútbol no es solamente la cancha, no empieza allí la odisea, ¿no? Porque estamos bajo una presión de mandar las fotos al toque, algunos medios te lo piden de ya para allá, casi que en tiempo real, que ese es otro trabajo bastante arduo también que hace el fotógrafo. Sí. Pero hay que hacer un paso previo para poder llegar al estadio, para poder tener una famosa acreditación, ¿no? Porque dice, bueno, no, yo soy fotógrafo deportivo, yo toco la puerta y paso. No es así. Es un trámite engorroso, es fastidioso, tenemos que lidiar con muchas personas que a veces no son amigables
y para ellos, mientras menos fotógrafos hay en una cancha de fútbol, el trabajo de ellos es mejor. Solemos tener ese tipo de personajes en una cancha de fútbol. ¿Cuál sería, en tu caso, de tu experiencia, cuál es ese proceso por el cual has ido pasando para una acreditación? Por ejemplo, una Copa Internacional, una Copa Libertadores, vamos a decirlo así. A ver, aquí sobre todo entiendo que el proceso es un poco similar en todo el mundo. Cada liga tendrá ya sus requisitos internos, pero el proceso es un poco similar. Acá tienes que sacar como el carnet de periodista de la Liga Nacional, y con ese carnet puedes aplicar a acreditaciones de torneos internacionales. Sin ese carnet no te van a acreditar ni para Liga Nacional ni ligas internacionales. Entonces yo tuve la suerte de encontrar al medio con el que estoy para sacar los permisos y todos ellos se encargaron. La verdad que fue una gran ayuda, porque estuve algunos meses sin poder entrar a cancha, que fue terrible. Y claro, o sea, funciona así, ellos te envían un link, tienes que acreditarte unos días antes. El hecho de tener el carnet tampoco te asegura que te van a aceptar. Entonces, ese es un poco el proceso, que lo digo así, suena fácil, pero... ¿Con cuánto tiempo previo te ha tocado hacer solicitudes de acreditaciones para Copa Libertadores, por ejemplo, o un partido ahí local en Ecuador? Normalmente te dan una semana. Una semana previa. Una fecha fija de hasta cuándo puedes enviar. Una vez que ya no envías de esa fecha, no van a aceptar más solicitudes. Entonces tienes que estar muy pendiente de cuándo acreditarte, y siempre tener en mente, como, o sea, y ellos mismos te ponen como en el mensaje, como esta solicitud no te asegura una acreditación. Exactamente. Esa palabrita por ahí a uno lo deja temblando las piernas hasta que no esté en el terreno de juego. Llegas al momento de que te acreditaron, tenés que ir al estadio, y ahí es otro protocolo más, porque no es que llegue al estadio, pase adelante y dónde se quiere sentar, tampoco es tan así. Hay un protocolo también que hay que cumplir para hacer fotografías desde la cancha. Uno, llegaste al estadio, y allí, ¿cómo sigue la historia? Sí, hay que tener mucho cuidado, y sí he aprendido, o sea, es muy importante seguir las reglas y sobre todo preguntar. Si es que algo no sabes o algo quieres saber, pregúntale al de prensa, pregúntale al que está con chaleco, siempre va a haber alguien. O sea, te vas a dar cuenta, los de Conmebol siempre están con traje, pregúntales, no tengas miedo. Prefiero hacer una pregunta tonta a que me multen, porque hay multas, te pueden dejar de acreditar, te pueden sancionar, si es una cosa seria por todos los temas de televisión y tal. Pero sí, realmente cuando llegas al estadio, lo primero que tienes que hacer es ir a buscar para recoger tu chaleco. Entonces todos los lugares siempre tienen un lugar específico para prensa, donde vas, entregas tu credencial, te dan tu chalequito y vas a cancha. Ahora, en cuanto a los puestos, realmente depende de los partidos. Cuando son partidos de mucha demanda, sí hay puestos como... O sea, tienes que ya escoger desde que vas a recoger tu chaleco, te hacen escoger el lugar donde quieres estar sentado. ¿Ya? Cuando son partidos que a lo mejor no se van a llenar de muchos fotógrafos, realmente no tienen problema, puedes ir a la cancha y escoger tu puesto, y en medio tiempo cambiarte a otro puesto. Entonces, sí tienes un poquito más de libertad. Por ende, hay que saber llegar temprano al momento de retirar la acreditación para asegurarse un buen puesto después. Sí, normalmente se hace de 2 horas a 1 hora antes del partido. Bueno, que va a prensa y todo. A mí me ha tocado estar hasta 3, casi creo que lo que más estuve fueron 4 horas previo, ¿no? Ya en la sala de prensa, donde vos bien dijiste, dejamos la acreditación y nos dan el chaleco. Bueno, ahí con el chaleco en la mano estuve 4 horas antes del partido para poder estar relativamente en una zona. Claro, era partido de eliminatoria al mundial, era a nivel de selecciones, entonces ya el protocolo era mucho más álgido, vamos a decir así, más engorroso. Claro. Lo que todavía no tenía yo en cuenta para ese entonces era el tema de las sanciones, porque por ahí hay gente que dice, bueno, el fotógrafo se puede mover donde quiere, puede hacer, y no es tan... He visto, me ha tocado ver incidentes entre personal de prensa, ¿no?, de Conmebol, y fotógrafo, pero dije, pero esta es una locura, este no vuelve a poner un pie en una cancha de fútbol. ¿Cuáles son esas, no sé si tenés alguna idea, alguna información de cuáles serían esas reglas que uno no puede violar como fotógrafo, porque si no te sancionan? Y si tenés alguna sanción que hayas escuchado alguna vez.
Sí. Creo que lo principal es seguir, digamos, el protocolo literal. Si es que a veces te llevan en el protocolo para ir a fotografiar el inicio de los partidos, te llevan en una cuerdita, o sea, no puedes perderte, entonces sigue esa cuerdita, sigue como hormiguitas a los otros y listo, o sea, no trates de ir a otros lugares donde a lo mejor no puedes estar. No puedes pararte en medio del partido, siempre tienes que estar sentado en tu puesto. No puedes pasar, sobre todo, bueno, por lo menos acá, y supongo que también en todo lado, no puedes meterte como en las bancas donde están los jugadores, porque ahí es donde están las cámaras de televisión. Prácticamente los fotógrafos no pueden salir en televisión. Como que no les gusta eso, no se ve como visualmente atractivo, por lo menos eso es lo que me dijeron. Porque sí me pasó una vez donde iba a empezar el partido y no me gustó el lugar donde yo estaba, entonces me fui un poco más, o sea, me fui recorriendo más la parte hacia otro lado del estadio, pero ya había empezado el partido. Entonces me llamaron la atención por eso, porque ya cuando empezó el partido yo ya debía estar sentado y claro, tú piensas como, pero fue un segundo, o sea, me demoré tal vez, te juro, un minuto en llegar al otro lado, no es nada el partido. Pero dicen como no, o sea, las reglas son reglas y o sea, no traten de pelear con las reglas, síganlas y ya está. Listo. Y sí, y también sobre todo en Libertadores, Sudamericana, no se puede filmar. No se puede filmar. No se puede filmar. Sí me pasó al inicio, cuando recién entré, yo me filmo, o sea, puedes filmarte a ti, pero no puedes filmar al campo por derechos de transmisión y todo. Ellos siempre igual cuando te acreditas te mandan un manual de los derechos y todo, entonces no puedes, y siempre hay gente con Conmebol viendo eso. Entonces sí me ha pasado que al inicio llegó, me acuerdo clarito, era uno de Brasil, que llegó súper bravo y me dijo no puedes filmar, te voy a como sancionar, no vas a volver a entrar. Me quedé asustado, ¿no? Entonces pero así se aprende y te puedes filmar a ti, que es claro lo que hago, pero no puedes filmar al campo. Ajá. ¿Has escuchado de alguna sanción a algún colega por precisamente no cumplir con esas reglas? ¿O te has enterado de alguna sanción a algún fotógrafo en algún momento? Sí, me he enterado de alguno que por estar como un poco no me ve, nadie me ve, trata de hacer cositas, pero créanme que esas cositas pequeñas, que aunque parezcan pequeñas, todos están viendo, o sea, todos se está viendo. Hay un montón de personal de Conmebol o de la Liga Nacional en la que estés, siempre hay un montón de gente que está viendo. Entonces mejor seguir las reglas, hacer bien tu trabajo y listo, o sea, enfocarte en tu trabajo y ya está. A lo que vamos, a hacer fotos. Sí, porque sí. Hay sanciones que van desde un llamado de atención en el terreno de juego a directamente sacarte la acreditación, sacarte de la cancha de fútbol, y por ahí hasta no te vuelven a acreditar para ningún medio. O sea, ya te quedas en una lista negra de Conmebol donde no te dejan ingresar, no te acreditan más para ningún otro partido. Sí, 100%. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hay fotógrafos, sobre todo quienes están empezando hoy en día, que creen que todo es voy y vengo, y yo me paro, yo hago, porque lo veo en televisión, ¿no? Digo, bueno, pero hay canchas que te permiten una comodidad que otras no. Hay canchas donde atrás del arco, la zona de los fotógrafos, vamos a decirlo así, y la zona del público, de las barras, es un espacio muy estrecho, muy pequeño, y ya llegar caminando es un milagro, porque son espacios muy, muy pequeños. Hay otros que tenemos la suerte que tienen la pista atlética, que eso nos da un espacio más holgado, nos podemos acomodar un poquito mejor, y entonces allí hay menos problemas. El problema está cuando estás tan pegado, hay tantos fotógrafos al lado, que después viene el otro, y desmentirme si no es así, la pelea entre fotógrafos para poder tener un mejor ángulo para hacer la foto, sobre todo cuando quedaste casi que atrás del arco, que esa es otra historia. Total, no, sí, pasa. Lo bueno es que aquí en Ecuador, normalmente con los fotógrafos que siempre están, hay un ambiente muy bonito. Los fotógrafos se conocen, te conoces, aprendes, y la verdad que nunca hemos tenido, digamos, algún problema entre fotógrafos, que creo que es algo bueno, y te conoces, te ayudas, es un ambiente lindo. Y retomando un poquito también a estos errores que se hacen en cancha, creo que hay un error muy, muy común, que es sobre todo fotógrafos que recién van, sobre todo a primera división, que estás en el estadio, ves a los jugadores a un metro tuyo,
es que no hay que actuar como fan, ¿ok? O Eso sea, es un problema serio, aunque parezca sí, mentira, es un problema serio, ¿no? Porque sí, 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 cuesta estar ahí frente a un jugador que vos admirás o al equipo que a vos te gusta y los tenés ahí tan cerca y qué sé yo, hasta decirle algo, ¿no? Algo bueno, no vamos a decir un insulto porque no cabe, ¿no? Pero si es de tu equipo y le querés decir algo, te tenés que quedar callado y hacer foto nada más, no puedes sí, moverte y a veces cuesta porque somos impulsivos en ese sentido, ¿no? claro, es que es eso, o sea, tú estás ahí para trabajar y listo, tú no estás ahí como hincha, como para pedir camisetas, autógrafos, y entiendo que sea difícil porque estás viendo literal. Yo me acuerdo la primera vez que vi un jugador aquí al lado mío fue una locura. Dije, wow, o sea, ¿dónde estoy? Claro. Pero sabía lo que iba y no me quería meter en problemas, entonces cuidado con eso. Anécdotas interesantes porque en cada partido nos pasan cosas. Desde hacer la foto que nosotros esperábamos a no obtener la foto. O mira, me pasó que yo iba con una idea, me pasó esto, tengo una anécdota con un hincha. Nunca falta un fotógrafo que tenga una anécdota con un hincha o varios. Con algún representante de Conmebol, porque también hay cualquier cantidad de anécdotas, unas buenas, otras no tan buenas. Incluso anécdotas con jugadores de fútbol. ¿Cuál de ese tipo de anécdotas, o si tenés alguna por allí distinta, pero hay anécdotas de fútbol que puedas comentar, cosas que te hayan sucedido? Creo que lo que aún sigo batallando y me sigue pasando a pesar de los partidos que voy es, o sea, en los estadios acá, sobre todo suele llover a veces mucho y no voy a veces, o sea, me olvido de llevar los ponchitos, a veces Conmebol, bueno, en Conmebol siempre te los dan, en Libertadores Sudamericana, pero en otros torneos, aquí en Ecuador no te dan ponchitos de agua, entonces creo que eso es lo que más siempre termino empapado, o a veces me olvido de, no sé, llevar una agüita o llevar algo de comida, que parecen cosas súper básicas y casi cero importantes, pero crean en un partido que estás casi 4 o 5 horas antes y luego llegas tarde a la casa, tienes que enviar las fotos. Es súper importante tener agüita, comida y cualquier cosa que pueda ayudar a hacer tu trabajo de una forma más, digamos, placentera, ¿no? No sé. Pero sí, yo creo que eso, aparte de la mala experiencia que tuve con esta persona de Conmebol que me habló por grabar, ya lo aprendí. Pero sí, de ahí no, la verdad que no he tenido malas experiencias ni nada. Siempre que voy a la cancha ha sido muy lindo. La gente cuando les tomo fotos, genial, espectacular. La gente con la que trabajo, o sea, los organizadores de los distintos torneos de Conmebol, de la FEF, acá, de la federación, todos muy buenas personas, o sea, ya como que te conocen un poco más. Vas entrando en este entorno y te van conociendo y te vas siendo parte de esto. Entonces, muy bien, la verdad. ¿Cuál ha sido en estos 3 años el partido que te ha llamado más la atención? Que decir, este es el mejor partido que he hecho hasta ahora, no solamente por lo fotográfico, sino por lo vivido en la cancha, ¿no? Por lo que viste, disfrutaste, dijiste, no, este hasta ahora es el partido que tengo acá como mi mejor partido hecho. Yo creo que fue el de Palmeiras, Liga Palmeiras acá, el del anterior año, donde Liga pasa a semifinales ganando 3-0 a Palmeiras acá. Liga de Quito. Sí, luego ya en Brasil es otra historia, le remontan todo mal, pero acá fue una locura y fue muy lindo ese partido, aparte del resultado, porque yo me acuerdo de esos partidos, normalmente cuando son semifinales hay un montón de fotógrafos, tienes que ganar tu puesto, y yo, o sea, todos ganaron como ya el puesto importante, y a mí me tocó irme al otro lado, y fue como chuto, o sea, me voy a perder todos los momentos, estoy al otro lado, y justo todos los goles entraron por mi lado. Entonces fue increíble, pude capturarlo todo, el ambiente del estadio, estar ahí con 50,000 personas cantando, o sea, es una locura, es una experiencia única y creo que es el partido que más recuerdo así por tanto de fotografía como ambiente, fue increíble. Es una lotería eso que acabaste de comentar. Nosotros decidimos a qué lado voy, ¿no? Si voy al lado de qué sé yo, está jugando Liga de Quito contra el Palmeiras y digo, bueno, yo quiero ir atrás del arco de Palmeiras para esperar los goles de mi equipo, de la liga, por ejemplo, Sí. o viceversa.
No, yo voy del otro lado porque yo soy del rival aquí en Ecuador de Quito, entonces voy al arco de Quito para ver los goles de Palmeiras. Es una suerte, pues yo digo, bueno, yo me voy, como en tu caso, te tocó ir al lado, en el arco del Palmeiras, donde Liga hizo los goles. A veces tomamos la decisión, digo, me voy a tal arco y resulta que en ese arco no pasó absolutamente nada. Y dije, bueno, perdí 45 minutos acá porque no tengo fotos realmente de peso, interesantes. Todo pasó en el otro arco, o lo poco que pasó fue en el otro arco, y ahora tengo 45 minutos para tratar de hacer las mejores fotos. Es presión, te permite ver mejor el partido, disparas más y piensas menos la foto porque tenés la presión de que ahora necesito una foto, una aunque sea, para la prensa. Cuando nos tocan esos momentos así, te olvidaste de cuidar la cámara, de tanta foto, voy a la ráfaga y todo lo que pase, que no me quede nada por fuera, ni siquiera el técnico haciendo un gesto, también le saco foto al técnico. ¿Suele sucederte ese tipo de cosas así, no pensadas en el fútbol? Sí, o sea, a veces sí estoy pensando más realmente en mi trabajo, o sea, en la fotografía más que en el partido o en el fútbol, sí, totalmente, porque como dices, tú vas al protocolo, que es cuando salen los equipos y sortean las canchas, y tú ves, es gracioso porque tú ves como todos los fotógrafos están atentos a ver a qué lado va y solo ves como todos empiezan a correr. Entonces sí hay un poco de presión para ganar puestos, para ganar los lugares buenos. Y luego, claro, si es que pasa lo que mencionas, donde estás en un lugar donde no capturaste nada por 45 minutos, luego el segundo tiempo sí es un poco más de presión, para buscar por lo menos 1, 2, 3 fotos que valgan la pena y puedan salvar, digamos, todo el proceso de documentación de todo el partido. Me dijiste previo a la entrevista, no he tenido la oportunidad todavía de cubrir la selección de Ecuador, ¿no? Afortunadamente está dentro del Mundial, va al Mundial ahora, que arranca en unos días. Me imagino que cubrir campeonato local, cubrir copas internacionales, ya sea Copa Libertadores, Copa Sudamericana, acá en Sudamérica, y cubrir un Mundial son 3 experiencias totalmente distintas, ¿no? Una cosa es cubrir el campeonato de liga, ¿no? de nuestras ligas locales, donde hay un 5% de fotógrafos. Cuando vamos a copas internacionales como Libertadores o Sudamericana, ya tenemos como un 50% más de fotógrafos, y de repente caemos en un mundial donde tenemos el 100% de los fotógrafos. Ahí no se queda nadie por fuera, no se quiere quedar nadie, ahí sobran fotógrafos. Falta la experiencia de una selección, de cubrir una selección, en tu caso. Sí. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Has tenido chance de hablar con otros fotógrafos que sí han tenido la suerte de cubrir la selección allí en Ecuador o fuera, o qué sé yo, en algún mundial de los que ha participado Ecuador? Los comentarios, las experiencias son muy parecidas a Copa Internacional, o es otro mundo diferente? Sí he tenido la oportunidad. Tengo amigos acá en el medio, digamos, que hacen igual fotografía deportiva, que sí han tenido la oportunidad de cubrir partidos de la selección. Y bueno, lo que me han comentado es que sí es otro tipo de experiencia siempre. Incluso entre cada partido son distintas experiencias. Entonces ya me imagino de selección debe ser algo espectacular. Más que nada sigue siendo, o sea, la final, como te digo, y lo hemos ambos hablado, no vamos como hinchas, no vamos como fans. Entonces creo que el objetivo siempre va a ser el mismo, de sacar fotografías, de buscar las mejores fotos. Entonces creo que en ese aspecto es igual, ya sea cubrir la final del mundial que cubrir un partido de liga, ¿ya? No me refiero a que son lo mismo para nada, pero nuestro objetivo va a ser el mismo, y eso es lo que tenemos que estar concentrados para hacer un buen trabajo. Entonces sí, yo espero, la verdad, las siguientes eliminatorias, empezar con todo lo de la selección y arrancar de ahí hasta el siguiente mundial. En mi corta experiencia en el mundo de fútbol, de fotografiar selecciones, yo nunca recomiendo a los fotógrafos que son hinchas de sus equipos cubrir partidos de su equipo, de su selección. Es un infarto permanente, es un infarto con cada clic, digo yo. Yo prefiero fotografiar selecciones de otros países, no donde está jugando la mía, porque la verdad yo no lo disfruto. Es increíble lo que sufro cada jugada, en el arco rival, en el arco propio, es
veo que todas las pelotas van a entrar. Es una cosa, se sufre mucho, por lo menos yo lo sufro mucho. Así que yo recomendaría a los fotógrafos que les apasionados por su selección, que no cubran a sus selecciones, porque con cada disparo es un infarto que tenemos ahí. Se sufre mucho. A mí me cuesta separar un poco el hincha del fotógrafo en algunos partidos. Por eso digo, yo prefiero no fotografiar la selección porque es complicado para mí. Disfruto más y yo creo que veo mejor los partidos de otras selecciones que el propio. Entonces me permite hacer mejores fotos, más tranquilo. Digo, bueno, el resultado, si bien sé que el partido es interesante, es un partido álgido, delicado para clasificación, por puntos, qué sé yo, pero lo llevo a otro nivel, un poquito más bajo. Ya cuando es selección propia es difícil. Bien, Julián, ya para cierre, para quienes están escuchando el programa y deseen contactarte, ubicarte, hacerte alguna pregunta, alguna consulta, seguirte en tu canal con toda la información que vos permanentemente estás publicando, estás dando a fotógrafas y a fotógrafos que andan en el mundo del deporte. ¿Por dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes? Sí, yo estoy muy activo tanto en Instagram como en TikTok, ambas como Julián del Salto, unido, y ahí subo todos los días contenido, tips, mi experiencia, cómo vivo yo dentro del partido, cómo es ser fotógrafo dentro del partido, y si es que gustan ver ese tipo de contenido, con gusto pueden seguirme, igual mandarme sus preguntas y tal, suelo realmente responder a la mayoría. Julián, nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en este mundo tan apasionante como es la fotografía, por estar dentro del mundo del deporte, del fútbol puntualmente, el mayor de los éxitos para la selección ecuatoriana en este mundial que arranca ya ahora en unos días, y esperemos que bueno, ya para los próximos compromisos postmundial de la selección ecuatoriana, ojalá ya puedas estar cubriéndolos directamente, así tenemos más información de la selección ecuatoriana desde el punto de vista fotográfico para un próximo encuentro. Sí, total. No, más bien muchas gracias a ti, Fede, por invitarme y por tener este espacio tan bonito, y ojalá la gente que esté escuchando se nutra de esta información y les sea útil, la verdad, en su carrera en su carrera fotográfica. Te agradezco nuevamente y chévere. Y desde ya las puertas abiertas para lo que necesites de allá para acá. Cuando quieras compartir algo, avisarnos, nos pegas un mensajito, nos envías un mensajito, mejor dicho. Y bueno, con gusto vamos a estar acá pendientes. Bien, fue Julián del Salto, fotógrafo ecuatoriano de allí de Quito. Con él charlamos, conversamos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Recuerden, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, estamos en YouTube y en Spotify como Foto con Fede. Todo lo que está sucediendo a nivel de fotografía en Latinoamérica, en todos sus estilos, sus géneros, lo vas a escuchar acá directamente desde sus creadores, sus realizadores, quienes andan dando vuelta por toda Latinoamérica, desde los rincones más pequeños hasta los más grandes, conocidos, populares e internacionales, los más conocidos acá en Latinoamérica. Lo conocemos y lo disfrutamos a través de los autores, los fotógrafos y las fotógrafas, quienes estamos permanentemente registrando lo que pasa en Latinoamérica. Me despido, Federico Murúa, hasta el próximo jueves. Recuerden, una entrevista cada semana, todos los jueves una nueva historia, un nuevo programa, una nueva entrevista, que vas a disfrutar permanentemente con entrevistas, hablando acerca de esto que tanto nos gusta, que es este apasionante mundo de la fotografía. Nos encontramos el próximo jueves. Chau, chau.